y entender mejor lo que la Biblia dice sobre la vida cristiana, y que aquellas características que son comunes, y al ser comunes dice que deben ser necesarias en su vida, en mi vida, usted cada día pueda hacer todo lo posible para que esas características puedan estar en su corazón. Un niño cuando crece necesita de ciertas vitaminas, nutrientes, y hay hasta un nivel de estatura. Cualquier niño que no tenga la estatura adecuada, aunque coma bien, hay una anomalía. De igual manera, leer la Biblia y ver lo que la Biblia dice, si usted y yo no tenemos esas características, eso debe servir de alerta a cada uno de nosotros para analizar nuestra vida y ver si se corresponde nuestro proceder a lo que la Biblia dice. Y hoy quisiera leer el pasaje de de Romanos 6, su verso 6 y su verso 11. Romanos capítulo 6, verso 6 y verso 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11. Así también ustedes consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pueden sentarse, y quisiera nueva vez leer esos versos, pero solamente con la palabra que quiero tomar respectivamente de esos versos. En el versículo 6 dice, sabiendo esto, que es el inicio de ese verso. Y en el versículo 11 dice, así también ustedes consideraos muertos al pecado. Y las dos palabras que quisiera tomar de esos versos es sabiendo esto y consideraos. Son los dos versos, los dos términos que justifican el estudio de este momento. Ya este es el estudio número 5 de esta serie, La Vida Cristiana. En el primer estudio vimos la sangre de Cristo. En el segundo, la cruz de Cristo. En el tercero vimos la doble naturaleza o las dos naturalezas que hay en el cristiano. Y el número 4 vimos miserable de mí. Y hoy vamos a ocupar este 5 estudio, donde ya estamos en la recta final. Creo que el próximo martes concluimos. Y hoy vamos a ver 2 de los 4 pasos que hay que dar para que la vida cristiana se haga real en su vida. 4 pasos, y hoy vamos a ver 2, y el próximo martes vemos 2, y se cierra esta serie de estudio bíblico que procura enriquecer su relación con Dios y su vida cristiana. Creo oportuno por la pausa hacer una retroalimentación. El punto principal del primer estudio, la sangre de Cristo, ahí vimos que cuando usted se convirtió, usted tenía en mente pecados en singular, pecados en plural, perdón, y que usted se convirtió por las cosas que usted había hecho, donde usted al hacerla sabía que a Dios no le agradaban. Se encontró con la sangre de Cristo para perdón de los pecados. Pero una vez usted entró en Cristo Jesús, se dio cuenta que aparte de usted tener cosas pecaminosas, usted es el malo. Es decir, que el error no está en lo que usted hace, sino en yo como persona. Y ahí vimos que tenemos que refugiarnos en la cruz de Cristo. Necesitamos la sangre de Cristo para que trate con nuestros pecados. Necesitamos la cruz de Cristo para que trate con mi pecado. Vimos que una vez usted se convirtió, está en Cristo Jesús. Pero las características de Adán siguen presentes en su vida, y en usted se arma entonces 2 naturalezas. Una que te dice que mire hacia arriba y otra que te dice que mire hacia abajo. Y usted como cristiano va a vivir en ese dilema
entre el deseo de hacerlo de Dios y el desánimo de hacerlo de Dios, entre el deseo de pecar y la experiencia del Espíritu Santo que te recuerda que no debe pecar. Pero esa doble naturalidad, esa condición en la que usted y yo vivimos cada día en nuestra relación con Dios, nos lleva entonces al cuarto estudio, que usted llega a una conclusión y usted dice: miserable de mí, como dijo Pablo en Romanos 7. Puesto que estoy en Cristo Jesús, me doy cuenta que hay otra inclinación en mis miembros, que aunque yo quiera hacer la voluntad de Dios, no puedo hacerla. Y Pablo dijo: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de esa experiencia? Y Pablo cierra expresando que no tiene que otra que refugiarse en el hombre interior para hacer la voluntad de Dios y para poder salir victorioso de esa situación. Si estás luchando contra el pecado, eres cristiano. Si estás luchando contra el desánimo, eres cristiano. Si estás luchando contra el deseo de hacerlo de Dios y lo opuesto, eres cristiano. Esa es la vida cristiana. No hay una vida cristiana fuera de la lucha. Es normal que usted quiera orar y es normal que usted no quiera orar. Es normal que usted quiera congregarse y en otras circunstancias no quiera congregarse. Lo anormal es que la parte pecaminosa predomine. Que cuando usted no quiera congregarse, no lo haga. Que cuando no quiera orar, no lo haga. Siempre la parte de Dios debe vencer toda oposición y debe vencer toda debilidad, hasta que caemos al estudio de hoy y tenemos que preguntarnos cómo nos apropiamos de la vida cristiana. Pablo nos da 4 pasos que los quiero enumerar, pero repito, el día de hoy solamente vamos a ver 2 de esos 4. Pablo dice que la vida cristiana normal o la vida cristiana, en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, hay 4 pasos elementales que usted debe dar y que yo debo dar para que la vida se haga real en mi corazón. Primero es saber. Por eso leí este versículo 6, sabiendo esto, dice Pablo. El segundo paso es contar, según Romanos 6:11. El tercer paso es presentarse ante Dios. Y el cuarto paso es andar en el Espíritu. Hoy vamos a ver los 2 primeros, saber y contar. Y el próximo martes, si Dios lo permite, vamos a ver los últimos 2 restantes, que es presentarse ante Dios y andar en el Espíritu. El primer paso que Pablo menciona para la vida cristiana, quisiera nueva vez leer el verso para que usted lo tenga fresco y reciente en su mente, está en el versículo 6 de Romanos 6. Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjese cómo Pablo introduce este verso: sabiendo esto. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta en nuestra relación con Dios es que los hechos que están en la Biblia, usted debe creerlo tal como están en la Biblia. Los hechos históricos no se repiten. Los hechos históricos se dan por hecho. Así como usted ya ha nacido, usted no tiene que estar mortificando la mente para usted aceptar que usted ha nacido. Ya usted sabe que usted existe. Ya usted sabe que terminó la universidad. Ya usted sabe que se casó. Ya usted sabe que estudió. Todo lo que usted ha hecho, usted lo da como un hecho ocurrido y no se lleva a tela de juicio. Si usted tiene su casa, usted no pone nunca en duda: yo tendré casa, estaré casado, tendré hijo. Porque todos los hechos históricos se dan por hecho. Se sienta o no se sienta. Pablo dice: usted y yo tenemos que saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo Jesús. Nuestro error consiste en que le damos credibilidad a la muerte de Cristo, pero no le damos esa misma credibilidad a que tú moriste en Cristo Jesús. Es fácil aceptar que Cristo murió y que resucitó al tercer día, pero cuando se me aplica a mí, como que la fe mengua. Y Pablo dice: lo que le pasó a Cristo Jesús, de igual manera te pasó a ti. Por eso él dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con Él. Y Pablo dice que el primer paso para usted apropiarse de la vida cristiana es sabiendo. Ahora, el hecho de que usted sepa implica que usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, solamente aceptar y reconocer ese esfuerzo. Supongamos que en su casa hay un basurero en el frente y a usted le mortifica ese basurero, pero por cosas de la vida pasó el camión de la basura y se llevó la basura. ¿Va usted a preocuparse por la basura? Jamás, porque ya lo que le preocupaba, usted sabe que el camión de la basura se lo ha llevado. De igual manera, la vida pecaminosa, la vida de pecado en Cristo Jesús fue crucificada en la cruz del Calvario. Y Pablo dice que la vida cristiana comienza con el reconocimiento a eso que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Nuestro error es querer equiparar el camino en el que Dios establece su orden en nuestra vida con los detalles en cómo usted se apropia de esa verdad. Y muchas veces entramos en tela de juicio diciendo: para usted ser salvo tiene que someterse a esta cosa, hacer esto y hacer lo otro. Para usted recibir respuesta a la oración tiene que hacer esto y hacer lo otro. Hay diferentes formas en cómo Dios va a operar, pero hay un mismo orden. Por ejemplo, si yo hice un ayuno de 3 días y producto de ese ayuno de 3 días yo obtuve la respuesta de Dios para algo, yo creo que si otro hermano hace lo mismo va a obtener la respuesta. Y la Biblia nos enseña que Dios no actúa de esa manera. A aquel le pudo funcionar un ayuno de 3 días, a este una oración de 1 día, a aquel leer 3 horas de la Biblia, a aquel hacer un cilicio, a aquel congregarse. El error de nosotros como iglesia es querer que lo de Dios viene a la vida de la gente de acuerdo a mi subjetivismo, y debo aceptar como bueno y válido la forma en cómo Dios me ministra a mí, pero no puedo pretender que es de la misma manera en la que Dios va a obrar en la otra persona. Y por eso Pablo quiere despejar las experiencias que son buenas, pero no son la base para establecer un orden. Porque si usted dice: ¿cómo Dios te trajo a ti el evangelio? Bueno, a mí me atrajo a través de un sueño, aquel lo atrajo a través de un pensamiento, aquel lo atrajo escuchando una canción, aquel lo atrajo porque estaba tan inmerso en el pecado que se sentía miserable. Si hacemos una encuesta a los que están aquí, cada quien llegó a Dios de una manera distinta. El error es yo querer que todo el que llegue a Dios llegue de esa misma manera, porque Dios es multiforme y Dios aprovecha diferentes escenarios para que la gracia pueda ser real en nuestro corazón. Pero sin importar el procedimiento que usted usa para apropiarse de la verdad, Pablo dice: tú y yo tenemos que dar por hecho lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que así como no hay duda de que Cristo murió y resucitó, Pablo dice: no hay duda de que eso también sea real en tu vida y sea real en mi vida. Hasta que yo no me apropie de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, la duda estará en mí, y el hecho de que no me apropie de esa verdad, la inseguridad me podrá visitar, y de igual manera el deseo de querer hacer algo para añadir a lo que Cristo ya ha hecho. Cuando Pablo dice sabiendo esto en este verso 6, Pablo cierra toda posibilidad de lo que usted quiera hacer o de lo que yo pudiera hacer. Usted no puede hacer nada para agregar al sacrificio de Cristo, y si hace algo es para restarle importancia y restarle mérito. Por eso la vida cristiana comienza con esto, con yo saber. Pero ya que estamos hablando de saber, sería oportuno que nos preguntemos: ¿qué tipo de conocimiento? ¿A qué Pablo le puede llamar saber? ¿A un consentimiento mental? Jamás. Cuando Pablo habla de sabiendo esto, Pablo habla de una verdad que te absorbe, y esa verdad que te absorbe usted no puede pasarla por alto, porque existe el consentimiento mental que es muy diferente a la vida. Y pongo un ejemplo: ¿a quiénes de ustedes no le gustaría ser millonario? Todo el mundo va a decir que sí. ¿A quienes no le gustaría ir a los Estados Unidos? Todo el mundo va a decir que sí. Existe algo como probabilidad. Cuando algo es bueno y se te pregunta, usted dice: ¿por qué no? ¿A quién no le gustaría tener 10 apartamentos? ¿A quién no le gustaría tener una mansión? ¿A quién no le gustaría ser multimillonario? Existe el bien como una probabilidad.
Cuando Pablo dice sabiendo esto, Pablo no está hablando del concepto mental como algo que tú quieres hacer, sino como algo que se apropia de tu corazón. Y para seguir la ilustración que le acabo de mencionar, si usted quiere ser rico, ahora la pregunta es, ¿qué usted está haciendo para ser rico? La respuesta es: usted no está haciendo nada, porque usted solamente tiene un empleo de gobierno para el sustento básico de tus necesidades. Entonces hay un choque entre el querer ser rico y usted hacer lo que tiene que hacer para ser rico. Y Pablo dice, sabiendo esto, es más que un consentimiento mental, es más que una afirmación. Al no cristiano, si le pregunta, ¿usted quiere ir al cielo?, va a decir que sí. Pero cuando usted le pregunta, ¿qué tú estás haciendo para ir al cielo?, ellos se van a quedar cortos. A todo el mundo le gustaría ir al cielo como una probabilidad, pero no como algo que en realidad caracteriza su vida. Y después que Pablo nos advierte sobre el saber esto, Pablo quiere conectar nuestra mente a lo que él está realmente transmitiendo. Él está diciendo, el saber la verdad del evangelio es algo que se apodera de tu espíritu. Por eso varias veces lo he dicho y lo voy a repetir: usted le sirve a un ser que es espíritu. Usted por ende tiene que ser un espíritu. Y para usted poder ser un espíritu, usted necesita que las palabras que son espíritu, que habla Dios en su condición de espíritu, toquen tu espíritu. Por eso Cristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que el evangelio no tiene que ser revelado a tu intelecto. El evangelio tiene que ser revelado a tu espíritu. Por eso es que la Biblia puede ser leída por profesionales, catedráticos, por ateo, por agnóstico, y la van a distorsionar. Porque la Biblia no es letra, la Biblia no es articulación, la Biblia no es ismo o conjunto de conocimiento. La Biblia es espíritu. Y para usted y yo poder tocar la Biblia, yo necesito convertirme en el mismo espíritu en el que la Biblia fue escrita. Por eso es que la regeneración es básica en la conversión. Y Pablo está diciendo, este tipo de conocimiento no está en la mente, está en el espíritu. Por eso, por más que le explique a uno cristiano la Biblia, nunca la va a entender si el Espíritu Santo no está ahí presente. Por más que le hable a tu profesor de la universidad, nunca va a entender si el Espíritu Santo no está presente. Ahora, a través de la articulación, a través del conocimiento, usted llama la atención del otro a ver si se abre. Hay que predicar, sí, pero lo que convierte no es la prédica. La prédica hace que el mortal o el hombre por lo menos preste atención a las palabras. Y cuando está prestando atención a la palabra, se abre la posibilidad de que su espíritu pueda estar uno o pueda conectarse al Señor. La Biblia es el único libro que expone a sus lectores. Y las características que la gente le quiere dar a la Biblia en sí son sus características. El ateo va a decir, la Biblia es un libro de fantasía. Ese concepto de fantasía está diciendo que él no cree en lo sobrenatural. Uno de derecho va a decir, la Biblia es un código de leyes. Y él está diciendo, lo que pasa es que yo quiero ver eso. Todo concepto de la Biblia es la evidencia del corazón que está leyendo la Biblia. Por eso, si queremos entrar en la salvación, el mismo Dios que murió por ti y que murió por mí es el mismo Dios que me debe conectar a la verdad del evangelio. Por eso hace mucho alguien me preguntó ¿por qué la salvación no se hereda? Y él me dijo, yo creo que si el pecado se hereda, la salvación se debería heredar. Porque si yo por Adán soy pecador, lo más lógico es que yo por mis padres también sea salvo. Y él me dijo, yo veo como que hay una injusticia de parte de Dios respecto al factor herencia. Porque si Dios permite que por el pecado de Adán yo cargue el pecado, porque Dios no permite que por la salvación de mis padres yo también sea salvo. Y yo le dije varias razones, y quiero enumerar una en esta noche. Y yo le dije, lo que pasa es que el mismo ser que está encargado de perdonar pecado, él requiere una visita con el pecador que quiere convertirse. Cada salvación es un encuentro entre el Dios que salva y el pecador que quiere salvarse. Cada salvación requiere que una persona tenga un encuentro con Cristo. Por eso es que la salvación no se puede heredar, y la salvación requiere que Dios mismo visite al pecador que quiere salvar. Pero volvemos a la pregunta que le hice hace un momento. ¿Siente usted la muerte de Cristo? ¿Sintió usted sus clavos?
¿Sintió usted cómo se sentía su cuerpo cuando su sangre estaba siendo derramada en la cruz del Calvario? ¿Sintió usted los días que duró muerto? ¿Sintió su resurrección? La respuesta a todas esas preguntas es no. Si usted no sintió la muerte de Cristo, no sintió su resurrección, no sintió sus golpes, ¿por qué usted quiere sentir el hecho verídico e histórico de que usted estuvo con Él ahí? Porque Pablo está diciendo: lo que es verdad en Cristo Jesús también es verdad en tu vida. Y Pablo quiere conectar nuestra mente en esta noche para que entendamos que lo que fue real en Cristo Jesús, de igual manera debe ser real en nuestros corazones. Y Pablo dice: sabiendo esto, debe suceder como tercera característica, de manera genuina, de manera espontánea. Por ejemplo, yo soy Méndez. Si yo, en el hipotético caso, quiero hacerme creer que no soy Méndez, y yo, por ejemplo, digo que soy Acosta, yo debo memorizar bien ese apellido para que en el mañana no se me escape y yo crea que dije otro apellido. Porque el hombre por naturaleza no tiene que elegir absolutamente nada, pero cuando es por cambio de naturaleza, el hombre sí tiene que estar pensando bien lo que está haciendo. Si yo dije que soy Acosta, yo tengo que estar pendiente para que cuando se llame ese apellido, yo automáticamente reaccionar. Pero supongamos, a modo de ilustración, que yo dije que yo soy Acosta y que a mí se me olvide que yo dije que soy Acosta. Tengo tantos apellidos en la mente que ahora no sé a cuál voy a responder. Cuando llamen a la Costa, yo no voy a responder porque tomé la decisión de adjudicarme un apellido que no me pertenece. Pero cada vez que llaman Eligio Méndez, yo no decido mirar. Mi cuerpo mira automáticamente porque eso es mi nombre. Cada vez que tu nombre es mencionado, aunque tú quieras ignorar, va a tener que mirar. ¿Por qué? Porque hay una realidad a la que tú no puedes escapar. Y Pablo está diciendo: la verdad a la que ustedes deben entender y deben conocer, no es que usted quiera, no es que usted decida orar, no es que usted decida congregarse. Pablo dice: cuando tú sabes lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo dice que tienen que hacer, por lo que Él murió, automáticamente el deseo de hacerlo de Dios va a estar ahí de manera automática. Usted congregarse no es una opción. Usted leer la Biblia no es una opción. Usted evangelizar no es una opción, porque es la vida cristiana que va a salir por sí misma en la medida que se apropie de la verdad del evangelio. Así como usted reacciona de manera automática a lo natural, de igual manera usted va a reaccionar a la verdad del evangelio. Y en Génesis, al principio vemos dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que más adelante vamos a detallar esos dos principios que están presentes también en la vida cristiana. Pablo quiere encasillar a la iglesia, en primer lugar, a que lo que fue real en Cristo Jesús es real en cada uno de nosotros, y que así como usted no duda de lo de Dios, de lo que Cristo hizo para sí, tampoco usted puede dudar de lo que Cristo hizo en tu corazón. Lo segundo que Pablo está diciendo es que este saber no es mental, es en el espíritu. Por eso Dios tiene que ser revelado ¿a qué? A tu espíritu, y no meramente informado a tu intelecto. Usamos el intelecto únicamente como plataforma. Me explico. Pablo dice: ¿cómo van a creer si nadie le predica? ¿Cómo van a creer si nadie le está hablando de quien deben creer? El creer o el usted hablar a la gente de Cristo Jesús es el medio que el Espíritu Santo debe usar para que el pecador venga a los pies de Cristo. Si se predica y el Espíritu Santo no está presente, no hay salvación. Pero si el Espíritu Santo está presente y no hay prédica, tampoco hay salvación. Debe haber una mezcla entre lo que hay que hacer y el Espíritu estar presente. Todo va de la mano. Es raro cuando Dios llama a una gente a que haga algo y no sabe. Y tenemos el pasaje de Samuel. Samuel está en el templo y Dios está llamando a Samuel. Y Dios llama a Samuel. Samuel cree que es Elí y Samuel va a Elí. 2 o 3 ocasiones creo. Pero fíjese que hasta que Samuel no supo que era Dios que le estaba hablando, Dios no le dijo lo que tenía que decir.
Porque Dios quiere que usted tenga conciencia cuando Él te está hablando. El saber quién es el que me habla, me abre la puerta para lo que ese ser me quiere decir. Por eso no solamente necesito escuchar que Dios existe, no solamente necesito escuchar esa voz en mi espíritu, sino que debo identificar cuando el Espíritu Santo me está hablando y cuando el Espíritu Santo me está ministrando. Y Pablo cierra esto de saber diciendo que es automático. No es que usted elige, hay una reacción automática. Si dicen todas las mujeres, póngase en el lado izquierdo respecto a mí, y todos los hombres pónganse en el lado derecho, los hombres no van a estar preguntando, y yo seré hombre, y la mujer, y yo seré una mujer, ¿cuál es mi lado? Automáticamente la cosmovisión, la analogía, la anatomía, ¿verdad?, natural te va a decir a qué grado tú perteneces. Si dice las personas que tienen más de 50 años, venga mañana a la iglesia, usted no puede estar diciendo yo tendré 50 años o tendré 20. Lo que estoy diciendo es que lo que es natural sale de manera automática, pero no sale por elección. Y Pablo está diciendo, esto saber no es que usted decide hacer entender que está con Cristo crucificado. No, Pablo dice, eso sucede de manera espontánea, eso sucede de manera automática. Y creo que uno de los errores graves de la iglesia de este tiempo es que le hemos suministrado a la gente la información literal de la Biblia, pero la gente no ha permitido un encuentro con quien estamos hablando. Está bien predicar porque es el orden bíblico. Tenemos que predicar porque es el orden que Dios ha establecido en su palabra para que los demás sean atraídos, pero cada pecador tiene que abrirse. Por eso, en primer lugar, la salvación requiere que quien se va a convertir tenga un encuentro con su pecado. En segundo lugar, tenga un encuentro con el Cristo que va a salvar. Quien no sabe lo que es el pecado, quien no sabe la urgencia de Cristo Jesús, jamás va a apreciar la salvación. ¿Sabe quiénes son las personas que tienen mucho cuidado con la energía eléctrica? Aquellos que han recibido un choque eléctrico. Mientras una fuerza fuerte te choca, usted tiene cuidado. ¿Quiénes son los que andan con más precaución en la calle? Aquellos que estuvieron al borde de la muerte. La iglesia de este tiempo necesita ordenar la prédica o las características de la salvación en el orden que Dios ha establecido en su palabra. Necesitamos por un lado predicar, pero los pecadores necesitan un encuentro con su pecado, necesitan un encuentro con Cristo. De igual manera, quien está en el borde de la muerte por una enfermedad nunca va a hacer nada si no sabe lo drástico que es enfermedad. ¿Por qué las personas van al médico? Por la dureza de la enfermedad. Por una gripe, usted tal vez, ¿quién va al médico? Nadie. Pero quien tiene SIDA, quien tiene tuberculosis, quien tiene cáncer, esas personas van al médico porque son enfermedades fatales. En la medida que usted sepa lo grave de una enfermedad, se activa la urgencia de ir al médico a revisarte. De igual manera, Pablo dice, usted y yo necesitamos saber nuestra condición de pecado. Necesitamos saber lo miserables que somos con el pecado y luego ver la urgencia. ¿Cómo Dios opera? En primer lugar, la gracia nos aplasta y nos hace sentir miserable, nos hace sentir indigno, nos hace sentir culpable, nos hace sentir pecador, para que en la moneda B de la gracia te diga, pero no todo se queda ahí, hay solución, hay esperanza, hay recompensa. Es verdad que eres pecador, pero en Cristo Jesús hay esperanza. Por eso me agrada la frase que dijo Martín Lutero, que he dicho, pero por la ocasión permítame repetirla. Martín Lutero dijo, cada vez que el diablo me dice que soy pecador, él me da un gran refugio, él me da un gran suspiro, me da una gran esperanza. Y él decía, Cristo murió por los pecadores. Cada vez que el enemigo le decía, eres pecador, él decía, Cristo murió por mí. Cada vez que el pecado le decía, eres miserable, él decía, en Cristo Jesús hay esperanza y hay gracia. Por eso cada vez que sienta que la carga del pecado te quiere debilitar, clama a Cristo Jesús, porque en Él no solo vamos a tener un encuentro con nuestro pecado, sino un encuentro con esa gracia que nos abraza y que nos ayuda y nos da la fortaleza para seguir adelante. Luego que Pablo menciona este primer paso para apropiarnos de la vida cristiana, Pablo aquí en
Romanos 6, 11, y quisiera nueva vez leer el verso para que tengamos la idea de Pablo fresca en nuestra mente. Pablo dice: así también ustedes consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Fíjese, y quiero aclarar que Pablo habla consideraos. Dicen muchos escritores que cuando aquí se habla de considerado, el término tiene que ver con contabilidad y es sinónimo de contar. Es como Pablo diciendo: así también ustedes considérense muertos, como se usa una contabilidad o como se cuenta el dinero. Pero ¿cuál es el concepto que Pablo quiere ahora unir? En primer lugar, en Romanos 6:6 dijo: debo saber, luego que sé por revelación, no por concepto mental, yo debo ahora contarme. Luego que yo sé que estoy en ese grupo, en ese equipo, Pablo dice: ahora debo darlo por hecho. A modo de ilustración, si José tiene 3 hijos y José le dejó una herencia multimillonaria a esos hijos automáticamente van a buscar la herencia porque tienen un parentesco sanguíneo con su padre, y ellos van a apropiarse de la herencia. Ya que ellos saben que son hijos de José o hijos de ese señor, ellos saben que deben disfrutar de un privilegio por ser hijo. Pablo dice: ya que sé lo que Cristo hizo, ya que sé que me incluyó en su muerte, ya que sé que me incluyó en su sepultura, ya que sé que me incluyó en su resurrección, Pablo dice ahora: considérate o da eso por hecho, y usa el término contar. ¿Saben que a nivel de contabilidad no hay error? Inclusive alguien dijo en un momento: la matemática es lo único que se parece a Dios. Y el concepto que este hombre estaba expresando no era subiendo la matemática al nivel de Dios, ni bajando a Dios al nivel de la matemática. Él quería transmitir que la matemática es exacta. El argumento se puede equivocar, el análisis se puede equivocar. 2 más 2 siempre será 4, siempre y cuando se trate del mismo elemento. Porque dirán algunos: 2 aguacates y 2 mangos, no hay 4. Pero hablo de la misma naturaleza. 1,000 pesos más 1,000 pesos son 2,000 a nivel de contabilidad, y no hay manera de cambiar eso. Lo que Pablo está diciendo es que es tan exacto la porción de Dios que se deposita en nosotros, que lo que Él da, eso es por hecho, como la matemática. Si usted va al banco y usted debe 10,000 pesos y usted en el banco paga 10,000 pesos, el banco no puede decir que usted tiene otra deuda, porque la contabilidad es exacta. Si te debía 10,000 pesos y te pagué 10,000 pesos, no hay más deuda que pagar. Usted se puede equivocar al hacer un análisis de mi vida. ¿Cómo es el pastor? Usted será siempre injusto al hacer el análisis. ¿Cómo es la iglesia? El pastor siempre será injusto. ¿Cómo es el hijo? ¿Cómo es este hermano? El análisis mental se puede equivocar. Aún las investigaciones se equivocan. Siguiendo a rigor el método científico, las investigaciones se equivocan. Lo único exacto aquí en este mundo es la matemática. Si usted va al banco y dejó 2,000 pesos y va mañana, tendrá 2,000 pesos si el banco no extrae una comisión mensual. Pero supongamos que el banco no cobra interés. Si dejaste 2,000, usted tendrá 2,000 pesos. No tendrá 5,000, ni tendrá 1,000. Pablo aquí, dicen los estudiosos de la Biblia, que usa el término contar para hablar de precisión. Contar es lo único que nosotros en este mundo podemos hacer de manera correcta o tener como una referencia. No hay error. Una silla más otra silla son 2 sillas. Una bocina más otra bocina son 2 bocinas. Todo lo de Dios en la tierra es también igual en el reino de las tinieblas. Si ya Dios me ha rescatado, si ya Dios me ha perdonado, si ya Dios me ha redimido, el enemigo no puede obrar en mi vida. De igual manera, si yo creo que le pertenezco a Dios, pero es falacia y es mentira, el enemigo también va a seguir obrando en mi vida. Una vez que Pablo menciona la importancia
de que nosotros podamos aprender a ver la realidad de Dios con los ojos que Dios la ve y apropiarnos de la verdad de Dios como Él lo ha dicho en su palabra. Pablo dice ahora, considérate. Por eso cada vez que intente vencer el pecado, no lo vas a vencer. Cada vez que intente orar, no vas a orar. Cada vez que intente leer la Biblia, no la vas a leer. Cada vez que intente consagrarte delante del Señor, Pablo dice, no lo vas a lograr. Porque el evangelio no es una decisión. Por eso decía Martin Lloyd-Jones, yo no predico decisión, yo predico regeneración. Cuando la iglesia entienda que usted no vive por voluntad, cada vez que usted decide hacer algo por voluntad, usted está obrando bajo el principio contrario al orden que Dios ha establecido en su palabra. Porque la voluntad no impera en el plano de los espíritus. En el plano de los espíritus hay una realidad llamada espíritu, y ese espíritu se va a anteponer. Jeremías, creo que es el escritor donde dice que él no quería hablar la palabra del Señor, pero dijo él, no obstante, había un fuego en mi corazón. Intenté sufrir, pero no pude. Intenté aguantar, pero no pudo. Pablo nos enseña que el evangelio es una vida que se mete dentro de nosotros, y esa vida que está metida dentro de nosotros va a comenzar a ordenar. Es como un caudal de agua que se lleva todo lo que está por delante. No es que elige el agua llevarse nada, es que el caudal es superior a todo lo que ve en el camino. Veamos a Dios como ese río que está en Juan 7, donde Cristo dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La verdad de Dios absorbe el pecado. La verdad de Dios absorbe las tinieblas. La verdad de Dios te transforma de una manera que no hay lugar a la elección. Por eso, si usted y yo hemos caído a ese nivel que estamos haciendo las cosas espirituales por elección, tenemos que revisar nuestra vida. Si hacemos una pausa en las cosas espirituales y luego tenemos que hacer algo espiritual por elección, tenemos que revisarlo, porque es un fuego que estará presente en tu corazón, que te va siempre a activar. No estoy diciendo que la elección no sea básica, pero no es lo que determina la vida cristiana. La elección va a funcionar únicamente para ordenar ese fuego que hay en tu interior. Si usted sabe que tiene una responsabilidad durante el día, usted puede escoger la noche para orar, pero escoger orar o decidir orar no es una elección. La elección está únicamente para ordenar el tiempo en el que vamos a orar. Si usted ahora mismo siente un fuerte deseo de hacer un clamor, usted puede decir, lo haré después que se concluya el culto, o lo haré en mi casa. Pregunto, ¿usted eligió clamar? ¿Decidió clamar? No, llegó el deseo y automáticamente usted, a través de la voluntad o de la elección, sí pudo ordenar el momento en el que iba a ser la oración. En resumen, Pablo nos habla de dos, en esta ocasión, de las cuatro o de los cuatro pasos que él considera oportuno para apropiarnos de la vida cristiana. En primer lugar es saber, y cuando hablé de saber, hablé en primer lugar que se refiere a dar por hecho lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tanto para él como para ti. No pongamos en duda el sacrificio de Cristo. Tampoco ponga en duda que usted estuvo con Cristo Jesús en ese lugar. Si a usted le pregunta, ¿Cristo resucitó al tercer día?, usted automáticamente dice que sí. Pero cuando se nos pregunta a nosotros, titubeamos. Si la gente dice, Cristo es la luz del mundo, todo el mundo dice que sí. Pero si a ti se te pregunta, ¿eres tú la luz del mundo?, titubeamos y dudamos. No estoy diciendo ahora que vamos a, de manera responsable, a vivir la vida cristiana y sabiendo que no somos responsables, adjudicarnos las características que no somos competentes. Pero estoy diciendo que tenemos que apropiarnos de la verdad de la palabra. Lo segundo, respecto a saber, que Pablo dice es que él no es un conocimiento mental, es una realidad que te absorbe. El conocimiento de Dios cambia y se convierte en práctica. El conocimiento de Dios se lleva a la evidencia, y todos los que saben, espiritualmente hablando, van a materializar eso que saben. Y usted, para identificar si lo que sabe lo sabe en el espíritu o en la mente, solamente tiene que preguntar qué tanto usted pone en práctica lo que sabe. Y si hay un 100% de conocimiento y un 20% de práctica, a nivel de espíritu usted solamente sabe ese 20%, porque es imposible que el conocimiento del espíritu no se lleve a la práctica, como es imposible que el conocimiento mental no se lleve a teoría, a informaciones o articulaciones. Y Pablo cierra diciendo que considerar es algo automático. No es que yo decido,
No es que estoy pendiente a eso. Pero es verdad que yo soy cristiano. Cuando el enemigo te va a tentar, ¿verdad que soy cristiano? No. Va a salir de manera automática la vida cristiana. Cada vez que el enemigo te haga una oferta, va a salir la respuesta cristiana. Cada vez que tú quieras orar, no lo hará porque lo elegiste. Automáticamente va a salir el deseo de orar. Y Pablo, el segundo paso que da es considerar, tan preciso como la contabilidad. Si te debía 10,000 pesos y te pagué tus 10,000 pesos, yo no tengo deuda. 2 más 2 serán 4 cuando se trata de valor numérico. Y Pablo dice, es tan exacta la matemática en nosotros que somos imperfectos, cuánto más es perfecta la obra de Dios en nuestros corazones. Pero en la medida que usted y yo nos abrimos a Dios, en la medida que abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu al reino celestial, usted y yo podemos disfrutar de todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Repito, Pablo habla en Romanos 6, 7 y 8. Habla de 4 pasos para poder vivir la vida cristiana. El primer paso es saber. El segundo paso es contar, lo cual hemos visto en el estudio de hoy. Y el presentarse ante Dios y andar en el Espíritu, el paso tercero y el paso cuarto, como ya último para apropiarnos de la vida cristiana. El apóstol Pablo entonces nos enseña a que en la medida que avanzamos en nuestro trayecto al cielo, vamos a poder evidenciar la vida cristiana. En ese orden como Pablo lo está dando, se debe dar. Primero es saber, luego contar. Y lo segundo es que cada paso es imprescindible. Si me quedo en saber, si me quedo en contar, estoy corto. No me puedo quedar en saber, no me puedo quedar en contar, no me puedo quedar en presentarme ante Dios, no me puedo quedar en andar en el Espíritu, porque un paso lleva a otro. El 2 es posible si está el 1, el 3 es posible si está el 2, el cuarto es posible si está el 3. Y para que el cuarto esté, esos 3 deben estar presentes. Es un hilo que Pablo está dando, como un niño cuando comienza a gatear, luego pasito, camina y corre. Es el hilo que Pablo ha establecido y al cual usted y yo tenemos que someternos si queremos realmente evidenciar la vida cristiana. Dios bendiga a todas las personas que van a ver este estudio, que van a ver esta serie y que lo van a compartir a través de distintas redes sociales. Y Dios también bendiga a la iglesia. Nuestro deseo es que usted pueda aprender y apropiarse de la verdad del Evangelio. Dios le bendiga y Dios le guarde.